Cheque, ¿verdad? Tenemos ese. Ahora, este polinomio de grado 2 que está ahí, ¿se puede factorizar o no? Revisen el discriminante. No, no se puede factorizar. Ajá, no se puede factorizar, entonces nosotros procedemos a completar al cuadrado. La completación de S es S menos 3 al cuadrado más 1. Cheque. Sí. Entonces, si desarrollan, obtienen el de allá, ¿verdad? Ahora, si se fijan, este de acá se parece a un seno. Aquí está el 1 y aquí está el 1. Pero este desfase se logra multiplicando una exponencial con un seno. Entonces, esto es igual a e a la 3t seno de t. Cheque. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Ya lo vi. Lo pueden ver así, ¿verdad? Como e a la 3t transformada inversa de 1 ese sombrero cuadrado más 1. Y ya saben que el eje sombrero cambiaba por el S menos 3. Y luego pasan acá. También es otra forma de verlo. ¿Preguntas de este? No, Lick. ¿Cómo dice? No, no hay preguntas, le digo, de ese 13. Ah, bueno. Vamos a revisar el siguiente. Era el 15. 15 es bastante parecido. Tenemos la transformada inversa de S cuadrado más 4S más 5. Entonces, ¿ese denominador se puede factorizar o no? Bueno, así como está, ¿no? Bueno, no se puede entonces. No. Ah, bueno, listo. Completo cuadrado. Sería S más 2 al cuadrado más 1. Si notan, arriba hay una S. Esa S yo la voy a cambiar por S más 2 menos 2. Cheque. Acomodo de tal forma de obtener este mismo desfase en el numerador. Ahora voy a separar las transformadas inversas. Tengo transformada inversa de S más 2, S más 2 al cuadrado más 1 menos, dejo el 2 aquí, 1, S más 2 al cuadrado más 1. Miren, entonces ya sabemos que esto es un coseno, que esto es un seno, esto es un coseno de t, un seno de t y hay una exponencial multiplicando. Entonces, esto al final, si lo quieren ver como en este paso, sería e a la menos 2t transformada inversa de ese sombrero al cuadrado más 1 menos 2, 1 sobre ese sombrero al cuadrado más 1. Que al final lo pueden hacer directo, todo es como ustedes lo logren ver, 2t por coseno de t menos 2 seno de t. Miren. ¿Estamos bien?
¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, No, Lick. ¿No? Vamos a revisar el 16. En el 16 tenemos transformada inversa de Laplace de 2s más 5 sobre s cuadrado más 6s más 34. ¿Se puede factorizar ese denominador? ¿Se puede factorizar ese? No, no se puede. Creo que le quedaría S más 3 al cuadrado más 25, ¿verdad? Ajá, correcto. Ahora, yo debo expresar el numerador en términos de s más 3. Entonces, 2s más 5 es igual a s más 3. Si multiplico por 2, obtengo el 2s, ¿verdad? Pero me va a quedar 2s más 6 y tengo 2s más 5. Entonces resto 1. Entonces reemplazo el 2s más 5 por 2s más 3 menos 1. Miren. Entonces ahora me va a quedar transformada inversa de Laplace de 2s más 3, s más 3 al cuadrado más 25 menos 1, s más 3 al cuadrado más 25. Ahora, para que esto me quede directo, lo que me hace falta es acomodar este término de acá. ¿Cómo lo tengo que acomodar? ¿Qué se les ocurre? Multiplicar por 5 arriba y abajo. ¿Correcto? Entonces, ¿esto a qué me lleva? Sería e a la menos 3t por 2 coseno de 5t menos un quinto seno de 5t. Cheque. Tienen eso. ¿Preguntas? sí, Lick, en lo del numerador, cuando hizo 2s más 5, ese cambio que hizo, ¿me lo puede explicar otra vez, por favor? ¿Por qué? Es que recuerde, como tengo este irreducible, Ujú. sé que a fuerza tienen que ser senos y cosenos. Entonces, arriba debe aparecer el mismo desfase de acá. Entonces Ok. lo obligo a que aparezca. ¿Cómo? Sé que está el 2s más 5. Entonces, 2 por s más 3 es el desfase que quiero ver y luego acomodo con una constante. Perfecto. Gracias, Lick. Cheque. Sí. ¿Algo más?
Seguimos con el siguiente. De estos dos yo les dejé la descomposición, ¿verdad? Voy a trabajar el 20 primero y por último el 19. Ojo, lo que voy a explicarles en el 20 funciona para el 17, para que miren la forma, y para el 18. Si se fijan, en el denominador tengo un solo binomio. Entonces, la idea de que voy a usar en 20 la vamos a poder utilizar para el 17 o el 18. Entonces, tengo transformada inversa de S más 2 a la 4, S más 1 a la 2. Ya les voy a mostrar. Estoy ahí. Miren la forma. Arriba un polinomio, sin importar la forma del polinomio de arriba. Abajo tengo un binomio con potencia. Entonces, yo puedo expresar el numerador en términos del denominador. Lo puedo hacer de dos formas. Uno, algebraicamente, ¿verdad? ¿A qué me refiero? S más 1 al cuadrado es S cuadrado 2S más 1. Esto, en términos del denominador, lo puedo ir acomodando. S más 2 al cuadrado. ¿Qué me va a generar ese S más 2 al cuadrado? Me va a generar S cuadrado más 4S más 4. Para que se parezca al lado izquierdo, a este, debo restar un 2S y restar un 3. Entonces, algebraicamente tengo lo mismo. ¿Por qué? Porque 4S menos 2S es 2S y 4 menos 3 es 1. Ahora, saco de común este y copio el término. Tengo S más 2 al cuadrado menos 2 por S más 2, pero ya alteré nuevamente la estructura anterior. Entonces yo tengo 2S negativo y tengo menos 4, pero aquí está menos 3, entonces sumo 1. Y ya cambio este S más 1 al cuadrado por este. Esa es una forma. La otra es la siguiente. La otra es hacer toda la fracción. No. También ese sería un tercer camino que no se lo recomiendo porque es muy largo. Ujú. Ya lo verificaron, ¿verdad? Sí, me salieron bien. Entonces, si yo digo Z igual a S más 2, entonces Z menos 2 es S, ¿verdad? ¿Qué significa? Que S más 1 al cuadrado es igual a 2 a Z menos 2 más 1 al cuadrado, ¿verdad? Esto le queda Z menos 1 al cuadrado y al final esto es Z cuadrado menos 2Z más 1 y cambian la Z por S más 2. Les queda lo mismo. ¿Se fijaron? Entonces ustedes decidirán qué camino van a seguir. Creo que el segundo camino es más fácil, ¿verdad? Que estar pensando en qué sumar y qué restar. ¿Entendieron? Entonces aquí Cambio de variable. es lo mismo. Entonces, la transformada inversa de S más 1 al cuadrado, S más 2 a la 4. Esto es transformada inversa de S más 2 al cuadrado menos 2S más 2 más 1. Ojo, no tienen que multiplicar eso, ¿verdad? Ya una vez alguien hizo esto,
y después multiplicó. Entonces no hizo nada. Usted lo deja aquí y separa este entre este. Es 1 sobre S más 2 a la 2. Menos 2 S más 2 a la 3. Más 1 S más 2 a la 4. Esas son las constantes que les tuvieron que haber quedado a ustedes. Sí, eso salieron. Uno salió 0. O sea, uno La se de canceló. 1 salió 0, Sí. la de 2, la de 3 y la de 4. Ahí están. Pues no hay necesidad de hacer fracciones parciales cuando ustedes tienen esta estructura, ¿verdad? Solo esta estructura. Abajo un término, un binomio con potencia y en el numerador usted tiene esa forma, un polinomio cualquiera. Sí, un camino largo para llegar ahí. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Esto, si lo vemos como en el cambio, esto sería e a la menos 2t, transformada inversa de 1 sobre ese sombrero al cuadrado menos 2 sobre ese sombrero al cubo más 1 sobre ese sombrero a la 4. Esta transformada inversa viene de un polinomio. Este viene de t. Este viene de t cuadrado y no hay que hacerles nada. Pero este viene de un t al cubo. ¿Qué le falta para que esto fuese la transformada inversa de un t al cubo? Multiplicar y dividir por 3 factorial. Correcto. Entonces, e a la menos 2t, transformada inversa, este ya está. Menos 2 factorial, si lo quiere ver así. S al cubo, sombrero al cubo, más 1 sobre 3 factorial, S a la 4. Al final es e a la menos 2t por t menos t cuadrado más un sexto de t al cubo. Esa sería la transformada inversa. ¿Preguntas? Lit ¿Sí? no dividió entre el 2 factorial. No, porque 2 factorial es 2. Ya lo teníamos el 2. Ah, ok. Cheque. Sí. Ahora, de estos de aquí. Está este. Entre el 17 y el 18, ¿cuál quisieran intentar para que aplicaran la técnica que les expliqué aquí? ¿Cuál? 18. 18. Entonces, trabajenlo por su lado y yo les voy a mostrar lo que hice. Al final debe ser lo mismo. Miren, solo que yo no dejé yo dejé el 5 adentro. ¿Tienen alguna pregunta?
Nada, no tiene preguntas. No, Ahora el 19. En el 19 podemos aplicar lo que aprendimos, ¿sí o no? no, porque hay dos binomios abajo. Correcto. Entonces ahí abajo lo que tenemos que hacer es fracciones parciales. Ese sí por fuerza, entonces. Sí, ahí sí no hay salida. Ese es de las pocas transformadas de Laplace que no tienen dos salidas. Ahí solo queda hacer esto. Ya tengo las constantes por si alguien más las hizo. Lee, tengo una pregunta. Cuénteme, ¿Cuánto le dieron las constantes? ¿cuál fue la Bueno, pregunta? Si es una transformada inversa, ¿se aplica algún teorema de traslación o no? ¿O depende? Depende de lo que tenga. Si tiene desfases, sí. Si tiene escalones o exponenciales también, ¿verdad? Porque hay exponenciales en eso. Las exponenciales en eso son los escalones. Entonces sí depende de lo que tenga. Entiendo. ¿Cómo dice? ¿Cuánto le dio la constante A, compañero? Tendría Bueno, que si le, mostrarle, Mario. Porque no saben cuál es la A, la B, la C. bueno, los términos en sí, ya para la transformada inversa me quedaron Ajá. 5 sobre S, menos 1 sobre S cuadrado. Si quiere, Menos voy, 5. voy tomando nota yo también. Permítame. Aguante un Dele, dele. segundo. Me dijo 5 sobre 5 S. sobre S, Ajá, menos Menos 1 1 sobre S cuadrado, ajá, menos 5 sobre S más 1, menos 4. ajá. Luego, menos 4 sobre S más 1 al cuadrado. Y la última es menos 3, ¿verdad? Sí, menos 3 sobre S más 1 al cubo, sí. A ver si le pegamos. Yo creo, a menos que tal, nos hayamos equivocado en lo tal mismo. cual ustedes me la enviaron, así la copié yo. Sí, está bueno. Ya son las constantes. Así les quedaron a todos. Sí, A dos así nos quedaron. ¿Cómo dice? A dos así nos quedaron, no sé el otro compañero. ¿A alguien más que le haya quedado así? De los presentes. así quedan. A mí me quedó así. Ah, bueno. Entonces, así quedaron. No lo vamos a hacer. ¿O prefieren que los calcule también? Ustedes mandan. Calcúlelo. Hagámoslo. Vaya, pues, lo vamos a calcular. Entonces, para que me queden iguales, voy a ponerles el mismo orden. ¿Estamos ahí? Ujú. Es A, S, S más 1 al cubo, más B, S más 1 al cubo, más C, S cuadrado, S más 1 al cuadrado, más D, S cuadrado, Por eso es más S 1. más 1, más E, S Por cuadrado, ese ¿verdad? cuadrado. Ahora comenzamos a desarrollar A, S a la 4, más 3S a la 3, más 3S a la 2, más S. Eso. Luego más B, S al cubo, 3S cuadrado, 3S, más 1.
más C, S a la 4, 2S a la 3, más S cuadrado, más D, S cubo, S cuadrado, más ES cuadrado. Entonces, ahora saco el sistema. S a la 4 es A más C, igual a 0. S a la 3 es 3A más B más 2C más D igual a 0. S cuadrado es 3A más 3B más C más D más E igual a 0. S, el de S nos queda A más 3B. A más 3. Más 3B igual a 2 y la constante B igual a menos 1. es B igual a Menos 1. menos 1. Si B vale menos 1, la A vale 5. Y aquí. Si A vale 5, la C vale menos 5. Yo tengo la C. Tengo A, ABC, puedo calcular D. D me quedaría menos 3A menos B menos 2 por C, o sea 10. Esto es D igual a 4, negativo. Y la E sale de aquí. La E es menos 3A menos 15 menos 3B más 3 menos C más 5. D, que es negativo D, pues sería más 4. Y esto es menos 3, ¿verdad? Sí. Cheque. Ahí están verificadas. Y ahora calculamos. Creo que todas son directas. Esto es 5 menos T menos 5E a la menos T menos 4T E a la menos T y menos 3 medios T cuadrado E a la menos T. ¿Eso que les quedó? ¿Les quedó eso? Sí. Sí, Lick. ¿Alguna pregunta? No. Entonces, solo cuando hay binomio arriba y abajo hacemos la otra. Sí, hacen la otra estructura porque es más sencillo que hacer esto. Ajá. Pero cuando quedan esos productos en el denominador, ahí sí no tienen salida, tienen que hacer fracciones parciales. Ahora, si arriba solo hubiera quedado un número,
podrían usar otra cosa que vamos a trabajar posteriormente, pero en esa estructura, que en el numerador hay un polinomio y en el denominador está el producto, solo fracciones parciales nos ayudan. Ok. Cheque. Cheque. Vamos a revisar. Entonces ya conocimos la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace. Ahora estamos listos para resolver ecuaciones diferenciales de esta forma. Entonces vamos a trabajar 2, 24, 3, 29 y 30. Vamos a comenzar con el 24. Es y' menos 4y' más 4y igual t al cubo e a la 2t. Y las dos condiciones están en cero. Miren el 24. En el 24, al aplicar la transformada de Laplace, como estas son ceros, solo tengo s cuadrado y de s menos 4s y de s más 4y de s igual a 3 factorial s menos 2 a la 4. Cheque. Ahora, puedo factorizar para y de s y despejar. Esto se puede factorizar. ¿Qué le queda si factorizan esto? S menos 2 al cuadrado. Ajá, entonces esto es 3 factorial entre s menos 2 a la 6. Como este tiene potencia 6, para que nos quede directo, y de s entonces sería 3 factorial sobre 5 factorial. 5 factorial. Es directo. ¿Qué me queda 3 factorial entre 5 factorial? ¿Qué queda? 3 factorial sobre 5 factorial, me dijeron. Creo que 1 sobre 20. 1 sobre 20. E a la 2t, t a la 5. Esa sería la solución. ¿Preguntas? ¿Cómo llegó a la conclusión? ¿Cómo hizo esto de s a la menos 2 elevado a la 6? Ahí me perdí. Ah, es que como aquí tengo s menos 2 al cuadrado, lo dividí para dejar sola y de s. Entonces me quedó s menos 2 a la 6. Queda S ya. menos 2 por S menos 2. Ajá. Ya, gracias. Cheque. ¿Algo más? Vamos al siguiente. Tal vez logro terminar esta parte del teorema. $29 es y' menos y igual e a la t coseno de t
¿Cuál va a ser ahora, Lee? ¿Cómo dice? ¿Cuál va a ser? El 29. Ok. Entonces, se aplica en la transformada. S cuadrado y de S menos S y de S porque las condiciones ambas estén en cero. Igual S menos 1, S menos 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Ahora factorizo y despejo. S cuadrado menos S regáleme un segundito. Bueno, como les decía, estamos aquí y vamos a dividir, vamos a despejar para y de S. Y de S queda entonces S menos 1, S por S menos 1 por S menos 1 al cuadrado más 1. Miren, se van estos dos. Cheque. Obtenemos entonces un y de S es 1 sobre S por S menos 1 al cuadrado más 1. Y esto es y de S. ¿Cómo manipulamos algebraicamente y de S para que nos quede algo conocido? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no hay ninguna fórmula que sea así, si se fijan. Posteriormente sí vamos a tener otro camino, pero en este momento no tenemos otra salida. ¿Qué opción o qué harían para calcular el y de t? Previo, ¿verdad? Lo único que estorba es esa S que está ahí, ¿verdad? Ajá. Pero más que estorbar, tenemos que hacer un proceso algebraico ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver el binomio. No. Es cómo puedo llevar esto a algo conocido en donde yo puedo aplicar las fórmulas, como lo hemos estado haciendo anteriormente. ¿Qué les ocurre? ¿Qué hacíamos casi siempre cuando teníamos un y de S? ¿O qué hemos estado haciendo regularmente? Recuerden que voy a la inversa, ¿verdad? Multiplicar y dividir por algo. ¿Ah? No, ahí no puedo hacer multiplicar y dividir por Entonces, algo. aplicamos las fracciones parciales así como está. Correcto, aplicamos fracciones parciales, pero quiero mostrarles las fracciones parciales que habría que aplicar para estas, para no trabajar mucho. Entonces, esto es un irreducible. Entonces yo tengo la forma 1 sobre S por S menos 1 al cuadrado más 1. Esto es A sobre S más B S menos 1 más C entre, y aquí sí desarrollo. Cheque.
¿Me siguen la idea? Entonces ya no es solo BS más un número, no es número S y otro número, sino que ahora es B por S menos 1 más C. ¿Y por qué el S menos 1? Permítame un segundito, regálame un segundito. Entonces, me preguntaba, disculpe. El S menos 1, ¿por qué? Porque en el denominador luego yo voy a tener un coseno y un seno desfasados con estos dos. Porque mire, el denominador es irreducible. Era como lo que hacíamos en cálculo 2, ¿verdad? Para resolverlo más rápido. Ajá, correcto. Solo que en cálculo 2 Lo que nosotros ponían ahí ubicábamos la derivada ahí para integrar. Ajá. Por ahí va la cosa, más o menos. Solo que no es la derivada la que está ahí arriba. Ajá, correcto. No es la derivada, sino que es el desfase. Ok. Entonces, ayúdame a buscar estas constantes. Calcúlenlas. Sí. Ya vamos a revisar. Tendríamos... La A la podemos calcular fácil, ¿verdad? Pero tenemos 1 a S cuadrado menos 2S más 2 más BS menos B más C por S. Entonces, para S cuadrado es A más B igual a 0. Para S es menos 2A menos 2A menos B más C, ¿verdad? No sé, igual 0. Igual a 0. Y la constante es 2A igual a 1. Ah, bueno. Entonces la A vale 1 medio. La B vale menos 1 medio. Y la C es 2A, o sea 1, más B. O sea que la C vale 1 medio. Medio. ¿Dónde quedó? Sí. Sí, así queda. ¿Sí? Entonces, tendríamos que Y de S es A, 1 medio, sobre S más B. La B es menos 1 medio por S menos 1 entre S menos 1 a la 2 más 1. Y la C es 1 medio entre 1 S menos 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Y así como está, ya está directa toda. ¿Qué nos quedaría? Tenemos Y de T igual a 1 medio más E a la T por menos 1 medio coseno de T más 1 medio seno de T.
Miren, esta sería la particular y esta es la complementaria. En el anterior se me olvidó mencionarles eso. Aquí, arriba, si miran la forma, como ambas son 0 y es una raíz de multiplicidad, entonces la complementaria en ese caso nos queda 0 y la única que tenemos aquí, esto es la particular, pero la particular era un polinomio de grado 3 multiplicando en exponencial. El problema es que dos de estos términos, que son la exponencial y t por la exponencial, son complementarias, por eso teníamos que multiplicarlo por t cuadrado. De ahí es donde queda el t a la 5. Cheque. Entonces esta sería la solución particular, esta. Porque la complementaria al aplicar las condiciones iniciales se anula. ¿Qué más? No hace falta uno. Y ya los dejo que se escabullen. Está este. Vamos a hacer el 30. 30 es y' menos 2y' más 5y igual a 1 más t. Y de 0 es 0 y y' en 0 vale 4. ¿Hiciste comida los pericos? No. Entonces, de aquí, calculamos s cuadrado y de s menos s y en 0 menos y' en 0 menos 2 s y de s menos y en 0 más 5 y de s igual a 1 sobre s más 1 sobre s cuadrado. Entonces, esto es 0, esto es 0. Me va a quedar s cuadrado menos 2s más 5 y de s igual, este es negativo 4, entonces me queda más 4 más 1 sobre s más 1 sobre s cuadrado. Cheque. Entonces, y de s es s cuadrado por s cuadrado menos 2s más 5. Y aquí es 4s cuadrado más s más 1. Y aquí de nuevo, la única salida que tenemos es hacer fracciones parciales. Recuerde, este cuadrático que está aquí es irreducible. Es s menos 1 al cuadrado más 4. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales? Nos quedaría 4s cuadrado más s más 1, s cuadrado menos 2s más 5. Esto es a entre s más b sobre s cuadrado más c por s menos 1 más d sobre s cuadrado menos 2s más 5. Miren. Entonces, multiplicamos 4s cuadrado más s más 1 igual a s por s cuadrado menos 2s más 5 más b s cuadrado menos 2s s más 5 más cs menos c más d por s cuadrado. Queda s. Y efectúo a
S al cubo menos 2S cuadrado más 5S más B S cuadrado menos 2S más 5 más CS a la 3 más D menos C S cuadrado. Sacamos las constantes en el sistema. S al cubo me queda A más C igual a 0. S cuadrado es menos 2A más B más D menos C igual a 4. S 5A menos 2B igual a 1 y la constante no hay, 5B igual a 1. O sea que la B es un quinto. Si la B vale un quinto, ¿cuánto vale la A? ¿Cuánto me va a quedar A? Sería un quinto. 7 sobre 25. 7 sobre 25, ¿correcto? Si la A vale 7 sobre 25, la C es menos 7 sobre 25. ¿Y la D? La D es 4 más 2 por A menos B más C. ¿Cuánto les queda de? Por 7 sobre 25 va a ser igual. B más 1 sobre 5. Más 7 sobre 25. 2 sobre 25. ¿Cuánto? No, pero faltan 4. 102 sobre 25 me da a mí. Menos 4. Miren, ya tenemos las constantes. Entonces tendríamos Y de S, ya se lo voy a mostrar. La A, 7 sobre 25 y en el denominador la S. La B, un quinto y en el denominador S cuadrado. La C es menos 7 sobre 25 por S menos 1 entre S menos 1 al cuadrado más 4. Y la D es 102 sobre 25. 1 entre S menos 1 al cuadrado más 4. Estoy aquí. ¿Qué le hace falta al numerador de esta para que nos quede directo todo ya? ¿A cuál? ¿Al último? Un 2. Correcto. Entonces, esto que es 102 lo voy a escribir como 51 y separo el 2.
7 sobre 25 entre S más 1/5 sobre S cuadrado menos 7 sobre 25. S menos 1, S menos 1 al cuadrado más 4, más 51 sobre 25, un 2, S menos 1 al cuadrado más 4, y obtenemos que Y de T es 7 entre 25, más 1/5 de T, menos 7 sobre 25, E a la T, coseno de 2T, más 51 sobre 25 e a la t, seno de 2t. Correcto. Cheque. Ese era el 30, ¿verdad? Entonces, esta sería la particular porque era uno, estaba igualado a 1 más t, y esta la complementaria, miren. Cheque. Cheque. ¿Preguntas? No, Lee. No. Bueno, entonces, seguimos mañana. Mañana vamos a trabajar para que queden pendientes de eso. Mañana trabajamos esto de aquí, traslación en el eje T, transformada y transformada inversa de estos. Y les voy a explicar cómo usar el escalón, cómo trabajar con funciones seccionadas. Está por aquí, cómo resolver ecuaciones diferenciales. Este 62 es bueno, lo vamos a resolver. Y por ahí tengo un par de ejercicios buenos que vamos a revisar de esta parte. Cheque. Cheque. Entonces, eso lo revisamos mañana. ¿Listo? Cheque, Lee. Bueno, cuídense, hasta mañana. Gracias, Lick.